placer una vez más estar aquí para estudiar, aprender un poco más, ¿verdad?, de la Escritura. Estamos terminando el capítulo 16 del libro de los Hechos. Así que les voy a invitar a que vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Esos últimos versos de este capítulo. Estuvimos viendo la semana pasada a Pablo y Silas en la cárcel, azotados con los pies en el cepo, sangrando, ¿verdad? Es decir, que estaban heridos debido a los golpes que le dieron con varas. Y hoy vamos a continuar viendo ese desenlace, ¿verdad?, de la salida de ellos de la cárcel. Así que nos vamos a partir del versículo 25 hasta el verso 40. Vamos a leerlo y así podemos continuar con este estudio. Versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo llamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban con él en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Bueno, en estos versos vemos cómo estos hombres
del Señor estaban encarcelados. Y no solamente se quedaron ahí con los pies puestos en el cepo, las manos con cadenas, sino que estaban haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Alabando a Dios. Cantando himnos y adorando a Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Eran estos siervos del Señor. No se centraron a pensar, nos han golpeado, nos tienen aquí encarcelados, y estaban pensando en su desdicha. No, ellos estaban ahí muy tranquilos, como si estuvieran en casa o si estuvieran en un hotel, hospedados allí, ¿verdad? Pasándolo bien, cantando y orando al Señor. Qué espíritu de alabanza tenían estos hombres, espíritu de adoradores, ¿verdad? Entonces la semana pasada lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que Dios abrió las puertas de la cárcel. Vimos que Pablo y Silas oraban y cantaban en voz, en vez de aquejarse, estaban cantando, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan por qué estaban ellos en la cárcel? ¿Por predicar el evangelio? ¿O por qué estaban ellos en la cárcel? Echaron fuera un demonio. A la chica que le... Porque echaron fuera un demonio, ¿verdad? La chica que tenía un espíritu de adivinación, que le daba buenos beneficios a su amo, ahora el amo no iba a tener esos beneficios, alborotó la ciudad de tal manera que a estos hombres le condenaron sin ser juzgados. En el versículo 27 vemos lo que dice de despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Bueno, las leyes romanas determinaban que si un guardia se le escapaba un prisionero, se le aplicaba el mismo castigo que el prisionero debía haber recibido. Roma era un imperio duro, como lo advirtió Daniel. Recuerda que Daniel en la visión vio las dos piernas eran de hierro y a la última parte de abajo era barro, hierro. Un imperio bastante duro, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel? Que estaban todos reunidos en la casa orándole al Señor por la vida de Pedro. Como un ángel entró, abrió las puertas, le quitó las cadenas a Pedro y lo sacó de la cárcel, ¿recuerdan? Bueno, pues en Hechos capítulo 12, versículo 19, dice, cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la cárcel, los guardias que le custodiaban fueron ejecutados. Lo mandaron a matar porque dejaron escapar a Pedro. Pedro era un preso supuestamente muy peligroso, ¿no? Porque franquear varias puertas y custodiada con soldados, y que además Pedro estaba atado con dos presos. Pedro estaba en el medio de dos presos, atado con los dos presos. O sea que, imagínate, ¿no? Milagrosamente el ángel los sacó. Ya todos estos soldados fueron decapitados por haber dejado escapar a este preso. Pues este hombre
este carcelero, si todos estos presos se hubieran salido de la cárcel, Pedro, Silas y todo lo que estaban allí, Pablo y Silas y todo lo que estaban allí, este hombre también lo iban a ejecutar. De la única manera que a él no lo mataban era él mismo matándose. Pero vemos lo que sucedió, ¿verdad? En el versículo 28. Versículo 28. Dice que más Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Este hombre se iba a... sacó la espada con malas intenciones, ¿cierto? Y Pablo era un hombre muy activo a lo que se ve. Él está atento a todos los presos, porque le dice, no se ha ido ninguno. O sea que él vio que todas las puertas se abrieron, las cadenas se les soltaron de las manos, de tal manera que ellos podían soltarse de los cercos y irse. Y Pablo está atento a todos los presos y al carcelero. ¿No? Qué bien, ¿cierto? Estaba pendiente de su alrededor, de lo que estaba sucediendo. Dice, no se ha ido ninguno, estamos todos aquí. Y el hombre guarda otra vez su espada, pero dice que se precipita, ¿verdad? Y llama la atención que Pablo estaba, ¿verdad?, con los ojos bien atentos a lo que está ocurriendo. Y evita que el carcelero cometa un error. Le dice que no se haga ningún daño. ¿Cuáles milagros han pasado en este relato? ¿Cuáles milagros han pasado en este relato? A ver, si están atentos, igual que Pablo. Dios lo llevó ahí A con ver, un propósito. dame el micro. Dios les bendiga. Pues el plan de Dios ahí estaba, ¿verdad? Llevar a Silas ahí y para, ¿cómo se llama? Para ganar esas almas que estaban ahí adentro de la casa. O sea, ellos cayeron ahí con un propósito y el propósito de Dios era ganar esas almas. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Alberto, luego Jacob. Aparte, pues se abren las puertas, se sueltan las cadenas, se quedan libres, ¿no? Al suceder el terremoto, están todos libres y luego, claro, el propósito era que me dijo, se arrepintió de toda su casa, ¿no? Como dice la Biblia. Muy bien. ¿Qué más? ¿A Jacob? Bueno, ya, iba yo a hablar con Alberto, Ya está. Dame Ramón. Yo entiendo que, aparte que era el propósito de Dios que se salvara esa familia, también el propósito de que la palabra se expandiera a través de esa familia por toda esa ciudad, como Jesucristo eligió a Pablo para que fuera el predicador de los gentiles. También por Pablo se salvó esa familia y seguro que mucha gente más al escuchar ese testimonio que Dios guarda, se iba a quitar la vida y Dios lo salvó. Suceden milagros, ¿cierto? Amén. ¿No? La salvación de ese hombre, doble salvación, ¿cierto? ¿No? Porque le salvan la vida. Cuando Pablo le grita, dice a alta voz, o sea que Pablo dio voces, no te haga daño, ¿cierto? Pero que también él encuentra la vida eterna, ¿no? La salvación de su alma, o sea, doble salvación, ¿cierto? También vemos la liberación de Pablo y Silas, ¿cierto? También, aparte de las cosas naturales que sucedieron, porque, claro, aparte del terremoto, que las puertas se abren, que se le sueltan las cadenas, se sabe que algo extraordinario está sucediendo aquí, porque igual estaban impuestos algunos terremotos, pero así
tan especial, ¿no? Que las puertas se abran y que se suelten las cadenas. Debió de ser un terremoto bastante fuerte, ¿no? Pero se ve que hubo ahí un milagro, la mano poderosa de Dios estaba obrando, ¿cierto? Para que sucediera algo así tan maravilloso. A ver, Ray. Sí, también vemos de que dice el relato que este hombre asustado, ¿no? Temblando, se postró ante los pies de Pablo y de Silas, ¿no? Usted imagínese, o sea, el desespero que tenía ese hombre por ver todo eso, ¿no? Y le preguntó, ¿qué debo hacer yo para hacer? O sea, estaba ansioso ya. O sea, que vemos que lo que decían los hermanos ahorita, ese momento de Pablo fue para ganar muchas almas ahí, ¿ya? Así es. Amén. Y otra cosa que podemos ver, ¿no? en la palabra es que el gozo y como la seguridad de que ellos sabían de que si era un plan y propósito del Señor que ellos estuvieran ahí, Dios estaba en medio. Él estaba respaldando eso. Esa es la confianza que ellos tenían, ¿no? Así es, así es. Sí, el carcelero, viendo lo que ha sucedido, algo sobrenatural, y viendo que Pablo y Sila, y no solamente ellos, sino que también todos los demás presos, ninguno se van. Todos estaban disfrutando de un concierto. ¿Sí o no? Estaban cantando. Claro que sí. Estaban disfrutando de un concierto en la cárcel. Qué maravilla, ¿verdad? Están ahí presos, pero todos estaban en silencio. Yo me imagino que había tal silencio que el carcelero se habrá quedado dormido con las alabanzas también. Había tranquilidad. Yo me imagino que ahí había una paz enorme, todo en silencio, escuchando a estos dos hombres cantando y orando a Dios. El carcelero estaba ahí confiado, tranquilo, dormido. Lo dice que estaba dormido, ¿verdad? Se despertó. Se despertó con el ruido del terremoto. Y esto es lo que a él le hace venir a los pies de Pablo y de Silas. No vienen a adorarle como si ellos fueran dioses, no, vienen atemorizados, temblando y le pregunta, ¿qué debo de hacer? Versículo 29 y versículo 30. Dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, los saca del lugar donde le tienen, le saca afuera y le pregunta, ¿qué debo de hacer? Todo lo que había pasado atrajo a este hombre a Dios. En este punto es quien anhela salvación. Es el quien pregunta. El que anhela ser salvo es el que pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Yo no sé si tú te preguntaste también cuando tú te encontrabas perdido, extraviado, ¿qué debo de hacer? Si alguna vez le has preguntado a Dios, ¿qué tengo que hacer? Es una forma de ponerte a la orden del otro, ¿verdad? Para que el otro te dé la solución. Y claro que sí, que a quien tú le preguntas, ¿qué debo de hacer, Señor? Te va a dar la mejor solución para tu vida, para encontrar la salida a tu problema.
¿qué debo de hacer?, le pregunta este hombre. Esa es la pregunta de un corazón que reconoce su verdadera situación y miseria. ¿Cierto? Viene a los pies. El versículo 31 nos dice lo siguiente: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí tienen ellos las respuestas a esta pregunta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este es un verso muy mal interpretado. Muchos lo ven como una promesa. Una promesa. ¿Ustedes qué creen? ¿Está acaso Pablo diciendo que la fe de él salvará a toda su familia? Según este verso. Dice, cree tú y toda tu casa será salva. ¿Qué ustedes creen? ¿Hay una promesa aquí de salvación para la familia o qué? No, aquí vemos que luego los lleva a casa y se convierte toda su familia de él también. ¿Cómo? Que los lleva a su casa y les prepara mesa, dice. Y entonces toda su casa se convierte también con él, los bautizan. Pero esto está mal interpretado, es como el verso de Josué que dice, en mi casa yo, cuando le dice a vosotros a hacer lo que queráis, pero en mi casa yo serviremos a Jehová. Pero hay mucha, como la salvación es individual, hay mucha gente que por creer ellos ponen un cartel con toda la familia y dice, en mi casa yo serviremos a Jehová, igual está sirviendo él solo. Entonces, su familia no va a ser salva, porque la salvación es individual. Dame a David. Mira, decir más o menos lo que dice Alberto. Que ahí le está dando la oportunidad también a su familia, ¿no? De ser salva. Y aparte, en aquel tiempo, el hombre, en la Biblia, el hombre es de cabeza familia, ¿no? Y en aquel tiempo también se le pedía más respeto al cabeza familia. Cuando tengo una versión, la familia como que creía en... No le discutía, ¿no?, al por qué se hacía cristiano o no, sino que él creía en la bondad de lo que estaba haciendo y la familia lo seguía. Pero aparte de eso, que le está dando también la oportunidad, que como dice Alberto, van a ir a su casa y en su casa van a tener la oportunidad de escuchar la palabra, de ser salvos. Porque el otro verso que ha dicho Alberto, pues lo mismo, ¿no? Pues Jesús dijo eso. Pero queriendo decir que todo el que entre en su casa tiene que querer seguir al Señor, no que todos los que vivan, lo que ha dicho, poner el cartelito que vivimos, servimos. Que es una norma para su casa. Está Jacob y luego Ana. En el orden que van levantando la mano. Sí, es que enfocando un poco en la manera de este verso, sacándolo de contexto, en el sentido figurado, da a entender toda su familia, y si nos ponemos a pensar un poco, pues pensamos en esposa, hijos, nietos. Ahora, en el sentido de yo creer en Dios, hay una responsabilidad en mí de enseñarle quién es Cristo a mi familia a través de mi forma de ser, de el testimonio, tanto a mis hermanos como a amigos, como a esposa y a hijos. Es una responsabilidad. Ahora, este verso, mirándolo, ahora vemos que le dice, serás salvo tú y tu casa. Ahora, tenemos que ver la responsabilidad que tenía este soldado. Es que en su casa podía haber personas que estaban bajo su mandato, sea siervo
hijos, esposa, pero hay muchos que abarcan hasta sus hijos, ¿no? Poniendo este verso. Ahora, mirando la historia de Cornelio, de cuando Pedro fue, dice que recibieron todo a Cristo en su casa. Y cuando vemos la historia de Lidia, que ella le dice a Pablo, cuando estaba, dice que estaban heridos, fueron a la oración, y ella dice, si soy digna, pues poderse quedar en mi casa. Dice que ella y su casa recibieron y fueron bautizados. Entonces, aquí no incluye niños, incluye personas mayores, pero no tiene que ver de que es una promesa, que ya yo sigo a Dios y mis hijos ya tenían 100 años, sino es que la salvación es individual. Ahora, hay una responsabilidad de cada ser humano en el momento que recibe a Cristo, de ser testimonio y enseñar el Evangelio. No solamente a sus niños, a todos los que están alrededor. Ahora, está buena el tema. Además, las promesas de Dios no dependen de nosotros. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es nuestro pastor, nada nos falta, eso es una promesa. O sea, confundimos mucho lo que son promesas con otras cuestiones teológicas. Entonces hay una condición, cree. Entonces todo el que cree, si tú no crees, ya sabes que no. Pero hay una verdad. Una familia, un padre está orando por sus hijos y a veces puede ser que le vaya mejor o peor. Eso ya es diferente, ¿no? Pero confundimos mucho eso. Yo he oído a muchos buenos predicadores diciendo, no, porque yo me pongo la promesa, y eso no es una promesa. Deberíamos estudiar qué son promesas en la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso no es una promesa. Está diciendo, afirmando que Dios crea, que Dios es el creador. Precisamente nos perdemos mucho y hacemos una religión en algo que confundimos. Y en mi casa, por ejemplo, yo lo dije la semana pasada, mi madre fue la primera. Y por su fe, o sea, a ver si no me equivoco, el cambio que ella dio, porque ella entró en una depresión. por el Y testimonio por de el testimonio que ella dio en mi familia, de 9 tíos que yo tengo, casi todos son cristianos, solamente una no es cristiana. Pero no es porque Dios cumple su promesa, sino que Dios la rescató a ella, lo rescató a nosotros como niños. Yo tenía 7 años. Pero yo me arrepentí porque yo vi que mi madre salió de la depresión. O sea, ella creyó y los demás van viendo. Cornelio, la señal viene de la palabra semáforo, esa señal de que se abrió la cárcel, eso no se va a olvidar nunca, esa familia. Entonces uno cree por la fe y es personal. Así es. Entonces la condición aquí en este verso es creer. Él creyó. La familia también tenía que creer. Bueno, si nos vamos al libro de Romanos, el capítulo bueno, dice que se me fue el texto a 14:12. Romanos 14:12 dice que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, cada uno, o sea, de creer a hacer, hay una diferencia, ¿no? Porque si tú te vas, digamos, a muchas preguntas, a muchas personas y les preguntas, ¿tú crees en Dios? Todas te van a decir, o la mayoría te van a decir que sí. Pero si tú les preguntas, ¿tú haces o tratas de hacer la voluntad de Dios? Entonces ya se ponen a pensar, ¿no? Porque hacer la voluntad fue lo que dijo el Maestro Jesús. Dijo, el que quiera ser salvo, que coja su propia cruz y me siga de continuo. Entonces, lo que dice Ada, ¿no? Por una persona, ¿qué tenemos que ser nosotros? El ejemplo. Cuando tú comienza a Jesucristo a morar en tu corazón, tú comienzas a dar ese ejemplo, no solamente de predicar, sino de practicar lo que te está enseñando. Entonces, por medio de tu ejemplo, es más, lo más mínimo es la manera de hablar, de expresarte. Entonces, por medio de esa manera de ser tuya, ya vas ganando muchas personas. Bueno,
yo lo veo también de este punto de vista. Yo, cuando estuve en el ejército, teníamos un lema en el ejército que decía, el jefe pone el ejemplo. Pero que también cuando íbamos a campo de tiro y esa cosa, ellos no ponían el ejemplo, no iban delante enseñando. Pero sí que el lema era ese, el jefe pone el ejemplo. Entonces, si yo quiero que mi casa busque de Dios y venga a la iglesia, yo tengo que poner el ejemplo y venir yo primero, y con el testimonio que yo dé, el cambio que yo dé, van a decir, pero mira Ramón cómo se comportaba, mira ahora cómo se comporta, pues nosotros también vamos a seguir porque mira qué cambio ha dado y cómo ha cambiado su vida. Entonces, yo como cabeza de familia, si yo quiero que mis hijos, mi esposa me sigan, yo tengo que dar el ejemplo. Eso lo veo así. Así es. Bueno, entonces vemos que este texto lo deberíamos de interpretar como que Pablo ofrece la salvación a su familia con los mismos requisitos que al propio carcelero, creyendo en Cristo. No que la fe de este salvará a toda la familia. El asunto está en solamente coger un verso de un capítulo. Cuando yo aíslo un verso del capítulo, entonces lo puedo malinterpretar. Bueno, entonces, si leemos el versículo 31, ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, si lo dejo hasta ahí, yo puedo decir que es una promesa y que con un solo que crea en casa, los demás van a ser salvos, ¿no? Porque lo dice, y es bueno que lo dice la Biblia. Sí, lo dice, pero la Biblia no es un verso. Es la Biblia antes fue escrita, el libro de los Hechos entero, sin ninguna división. Era un libro, como un libro cualquiera. Luego, para la interpretación, para el lector, para que el lector pueda entender mejor, lo dividieron en capítulos y luego lo dividieron en versos. La Biblia no se escribió así tal y como nosotros la tenemos. Esto le costó mucho trabajo a los escritores dividir la Biblia. Entonces podemos seguir leyendo. El versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, y dice, y a todos los que están en su casa. Entonces ya no es el verso 31. ¿Ves dónde va el versículo 32? Y le hablaron, o sea, ellos mismos, ¿no? No fue responsabilidad del carcelero hablarle a su familia. ¿Quién le habló a la familia del carcelero? Pablo y Sila. Él lo llevó a su casa y ellos mismos personalmente le hablaron. El segundo paso, versículo 3, ¿qué dice? Y él, tomándolos, ¿qué dice? Él tomándolo, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea que ellos creyeron a la misma vez que este hombre. David, perdón, te dejo. Ya, pero es que ahora no, ya ha pasado. Es que tiene que decir que el sugerir, ¿cómo es? Dice que el que iba partiendo los capítulos del versículo iba a montar encima un burro y cada base. Eso iba para adelante. Le costó mucho tiempo, ¿no? Dividir la Biblia para que el lector pueda entenderla mejor. Entonces, por eso siempre recomendamos, no coja un verso. Si tú escuchas a alguien que está predicando y está basándose en un solo verso, lee el capítulo entero. Porque
la Biblia no es un verso. La Biblia dice acerca de ejemplos así como este que le sucede a Pablo. Hay muchos más ejemplos en toda la Biblia que no pueden contradecir, ¿verdad? Una cosa con otra. Si leemos el capítulo 18 del libro de Ezequiel, dice todo lo contrario a esto. El capítulo 18 de Ezequiel es una profecía con vistas a nosotros, futuro hacia nosotros, de la salvación. Que ya no es porque por los padres, es ciertamente que el que pecare, ese morirá. El que pecare, ese morirá. O sea que ya no es... Se acabó el refrán de que decían que los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos le dio de enteras. Se acabó este refrán. Ciertamente digo yo, Jehová, el que pecare, se morirá. ¿No? O sea que queriendo decir, la salvación va individual. Cristo murió por todo, pero individual, porque cada uno, ¿cierto? Murió por todo, pero en cuanto a la salvación, cada uno tenemos que aceptar. Para nosotros hoy, lo importante es aprender lo que hizo luego el guardia de la cárcel para mostrar su creencia en Jesucristo y lo que hicieron Pablo y Silas, según el versículo 32 hasta el versículo 34. ¿Qué hizo el carcelero? ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 32 hasta el versículo 34 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué fue lo que hizo entonces el carcelero? ¿Qué hizo? Creyó. ¿Qué más? Cambió. ¿Qué más? Le curó las heridas. O sea, demostró amor hacia estos presos. Tuvo gozo, tuvo agradecimiento. O sea, creyó tanto que se bautizó. Creyó en el Señor Jesús y aprovechó el momento antes de que saquen a esta gente del pueblo. Yo me quedé sin bautizarme. Se aprovechó y se bautizó con todo. Con todos todo lo suyo, todo lo que habían en casa se bautizaron. ¿Cierto? Aprovechó el tiempo este hombre, no perdió el tiempo, aprovechó el tiempo. Creyó, escuchó la palabra, involucró a su familia, se bautizó, dio evidencias de cambios, ¿cierto? Dio evidencias de cambio. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Le compartieron, ¿verdad? Le compartieron el mensaje de la palabra a él y a todos en su casa. Este hombre, cuando vio lo que había sucedido en la cárcel y vio la responsabilidad de estos dos hombres, y que por temor a estos dos hombres, todos los demás presos no se fueron, porque me imagino que allí habían presos que podían haber dicho, esta es nuestra oportunidad, toda la puerta abierta y sin cadena y echarse a correr, ¿cierto? Hasta los presos que estaban allí estaban, me imagino, atemorizados por lo que había acontecido. Y ellos tuvieron ese temor y se quedaron ahí, ¿verdad? Y este hombre, al ver esto, esto es algo que no sucede todos los días y esto no es normal. Esto es algo que viene de Dios, ¿verdad? Y creyó. Dame el micro al hermano
Eury. Más que todo es una pregunta, porque estábamos debatiendo aquí, que ese bautismo, o sea, ahí no especifica. Lo que estábamos preguntando, que no sabemos si fue con agua o fue un derramamiento del Espíritu Santo, porque tampoco menciona el Espíritu Santo, pero no menciona agua por ningún lado, excepto lo que pasó con Felipe y el eunuco, que verdaderamente se pararon y encontraron y lo bautizó con agua. Pero como aquí no se habla de agua, ni se habla del Espíritu Santo, ahí no iríamos a la especulación, ahí no sabemos, solamente lo único que sabemos que fue bautizado. Dice que lo bautizó. De hecho, cuando agua habría por ahí que les lavó las heridas. Me imagino que si no tenían allí cerca de un río, igual vivía cerca de un río, pero es posible que hubiera un río ahí cerca, porque ellos iban a orar a la orilla del río. O sea, cuando Lidia aceptó al Señor en la orilla de un río, ¿no? Porque donde se reunían a orar allí los sábados. Y es posible que lo hayan bautizado, o quizá había un estanque también. Había como había una cárcel, me imagino que agua había. De hecho, cuando la Biblia habla, se derramó el Espíritu Santo, lo hubiera dicho y hablaron en lengua, como en Hechos capítulo 10, como en otros capítulos, en el libro de Hechos, encontramos que cuando el capítulo 2 de los Hechos, vemos a ellos que hablaban en lengua, pero aquí no hay este tipo de derramamiento del Espíritu Santo, sino que dice que se bautizaron, y es posible que haya sido sumergido, ¿no?, en agua. Dame el micro a la hermana y luego a... Bueno, para mi pensar, hermano, me imagino yo que si cantaban alabanza gozosos, pues se puede pensar que fueron llenos del Espíritu Santo. Y me imagino que después que salieron a participar con la familia, pudieron haberse bautizado también en agua. Todo es posible. El carcelero era romano, ¿no? Dice que era romano. Pues la tradición romana siempre solían tener mucha fuente de agua en los patios, y también piletas, donde tanque, donde solían meterse, por ejemplo, toda la familia o individual o como fuera, pero siempre que la tradición de ellos era siempre tener abundante agua, o que pasara una fuente de agua por allí, pues, donde ellos establecían sus casas. Las termas romanas. A Jacob. Las termas. Yo pensando aquí es que, como no dice, no, es algo importante aquí y que nos llama la atención, y que es lo que nosotros también debemos hacer, y es que dice que creyeron. Y aquí ese es el denominador común que hay, que creyeron. Entonces ya los demás, pues ya Dios se encargó de los demás, pero lo importante aquí es que creyeron en Jesús. Sí, el versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pues aprovecharon el agua. Me imagino que cuando él vio que él estaba lavando las heridas, había agua, y aprovechó de una vez y se lavaron. ¿Dónde? ¿En el río o en un estanque? No lo sé, pero agua había. Agua había, ¿no? Para lavarse. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta aquí de este tema aparte del bautismo? ¿No? Bueno, continuamos. El versículo 35 hasta el versículo 40. Perdón, puede ser que sea en el río, porque dice,
y los bautizó. Y después los llevó a su casa y puso la mesa. Entonces igual no estaban en la casa. No estaban en la casa. Pues después del bautizo fueron a la casa. Es posible. Pues, Todo eso sucedió a partir de las 12 de la noche hasta que amaneciera. claro, y después de bautizarlo los llevó a casa y puso la mesa. Una noche bastante ajetreada, ¿verdad? A partir de las 12 de la noche hasta que amaneció, ellos tuvieron un mover, bien movidos, ¿no? Haciendo cosas, porque hicieron un buen desayuno, ¿cierto? Antes de volverlo otra vez a llevar a la casa. Bueno, a partir del versículo 35 hasta el verso 40, encontramos aquí ya Pablo y Silas enfrentándose a las autoridades. Dice, los magistrados enviaron a decir al guardia de la cárcel que dejara ir a Pablo y a Silas. Pablo se niega a salir porque conocía sus derechos como ciudadano romano y sabía que lo habían tratado injustamente. Cuando los magistrados escucharon que Pablo y Silas eran romanos, se llenaron de miedo. Era ilícito golpear a un ciudadano romano sin juicio previo. Los magistrados fueron a la cárcel, liberaron a Pablo y a Silas y les pidieron que abandonaran la ciudad. Entonces vuelven a la cárcel a la casa de Lidia, exhortaron, que leyeron allí la Biblia, ¿verdad? Y se fueron, estuvieron allí, no leyendo las escrituras con ellos, compartiendo con ellos, orando, me imagino que cantando. Dice que le exhortaron, ¿verdad? Fueron a la casa de Lidia y le animaron a seguir adelante, y luego entonces ellos se fueron. Estos eventos pasan en menos de 48 horas. Son azotados, encarcelados, liberados por Dios, curados por el carcelero y agasajados, ¿verdad? Por él. ¿Qué aprendemos de este texto bíblico? Al principio, el carcelero estaba asustado y casi pierde la vida, ¿verdad? Luego tuvo gozo tras reconocer su verdadera situación y miseria, se regocija por haber creído en Dios. ¿Has pensado en tu condición actual? ¿Cómo está tu condición actual en este momento? ¿Ha pensado en ella? Y la otra más pregunta, ¿crees en Dios? ¿Crees que Jesús es su Hijo? ¿Quién levantó la mano primero? ¿Ada? Sí, que yo digo que de la cárcel, porque nunca me sale esa palabra. Carcelero. Cuando él se ve acorralado, la decisión fácil. Que no la quiero decir porque aquí hay muchos niños. Y él lo hace el ser humano, lo fácil. Lo primero, lo que te llega a la mente. Pero yo te quiero decir y me digo a mí misma, nunca es la primera decisión que te llega. Porque a lo mejor el Señor te pone a un Pablo y un Silas en ese momento de tu vida y esa es la decisión correcta. Nosotros somos propensos a lo fácil, a la simple, lo que está más simple. Pero no era tan simple como, bueno, cojo la espada. Porque Dios estaba orando y a veces las situaciones ahora mundial, que es la situación, los camioneros, que no sé qué, de hecho a mí me llegaron a decir que iba a haber falta de comida. Yo pasaba por los supermercados y está todo lleno. Alguien que no era cristiano, porque los cristianos se agobian con esto, ¿no? Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es confiar, porque él cuando él se miró adentro y
y con la espada en la mano, él vio su miseria, ponía ese adjetivo, su miseria, su pobreza espiritual. Y eso cuando él dijo, ¿qué hago? Entonces, como le preguntas, ¿has pensado en tu condición actual? Entonces, a lo mejor es un momento de decir, ¿qué hago? Porque la Biblia es para llevarla a la vida, a la fábrica, al hospital, a tu situación. ¿Qué hago? Porque si él hubiera hecho lo que le llevó primero a la mente, no hubiéramos estado con esta historia. Así que oremos por esas personas que están en esa situación con la espada en la mano. A lo mejor yo soy el Pablo o la Sila. Oremos para que el Señor nos envíe y esa espada no se caiga al suelo. Jacob. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cómo está tu situación actual? Sí, mirando la primera parte de que Pablo y Sila estaban orando y cantando himnos a Dios, después dice que vino un terremoto, después dice que se abrieron las puertas y se soltaron las cadenas de su mano. Entonces, mirándolo al punto de vista personal de cada persona, ¿no? Y viéndolo a ello, es que cuando Dios llega, se arma un terremoto en nuestra vida, la puerta se abre y se rompen las cadenas, y eso tenemos nosotros mismos que notarlo en el momento que recibimos a Cristo en nuestros corazones, ¿no? La libertad que tenemos en Cristo Jesús y cómo se abre la puerta. Es que ahora decía, siempre va a aparecer un Pablo y un Sila. Pues es que siempre va a aparecer alguien y las puertas van a abrirse y se van a romper las cadenas, no somos libres. Eso es lo que el Señor hace en nuestra vida, nos liberta, abre la puerta para que seamos libres, porque eso es lo que Dios trae libertad a nuestro corazón. Bueno, hermano, yo ahí en las preguntas que dice, ¿has pensado en tu condición actual? Creo que nosotros como cristianos sabemos y tenemos que tomar en cuenta nuestra condición actual. O sea, si yo me salgo en los caminos de Dios y ando en pecado, entonces yo sé lo que me espera. Entonces nosotros como cristianos tenemos que seguir adelante, predicando la palabra, creyendo en la palabra y compartiendo la palabra. Si que nosotros nos desviamos del camino, entonces sabemos que no va a ir mal. Bueno, Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Resulta que nosotros de pronto antes de conocer, digamos, de los caminos de Dios, vivíamos así como dice el carcelero, ¿no? En su miseria. Pero cuando nosotros estamos alejados de Dios, no conocemos, creemos, entre comillas, que somos felices. Pero en verdad es una felicidad ficticia, ¿no? Pero cuando tú le abres el corazón a Dios, tu felicidad comienza a ser desde una profundidad que uno no sabe cómo explicarla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es llevar el mensaje, porque muchas personas, digamos, en estos momentos, están siendo víctimas, digamos, de unos pensamientos horribles, unos pensamientos macabros, ¿no? Entonces tú muchas veces con una sola palabra que le digas, tú sabes que Dios te ama, que hay una oportunidad de vida eterna, y esa persona se le abre la mente, ¿no? Y entonces esa vida es ganada para Dios, por una sola predicación. Y no sé por qué me ha dado por pensar, digo, si estaban cantando salmos, tiene que ser salmos de los que están escritos, ¿no? Y bueno, y ahora le he buscado, no sé por qué me ha venido así, el 18, solo son 7 versos, dice, imagino que, no sé, igual están cantando porque al paralizarse todos y nadie se escapó y todos estuvieron quietos, nos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía,
Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de presencia me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes. Igual que estaban, no sé, igual estaban cantando ese, y por justicia del terremoto se quedó todo el mundo paralizado y nadie salió. Un salmo mesiánico. El escritor escribe al Mesías y eso es lo que sucedió cuando Jesús lo crucificaron. Un salmo mesiánico, sí. Dice, has pensado en tu condición actual. La condición actual, por más desesperado que uno esté en la vida, cuando cree que ya se ha acabado todo, que ya no queda absolutamente nada, que está todo perdido, siempre estará esa voz. Hijo mío, no te haga daño, no estás solo, yo estoy contigo. A veces estamos en momentos difíciles. Es verdad que el carcelero en ese momento, me imagino que él pensó en mi fin. Ya no tengo escapatoria, no me queda más. Ya llegó mi fin, ¿no? El último minuto de mi vida. Quizás se le pasó por su mente su esposa, sus hijos, todo lo que había en casa. Qué sé yo, que le habrá pasado tiene poco momento para pensar, ¿cierto? Antes de que lleguen aquello y me hagan daño, me lo hago yo mismo, ¿no? Y cuántas veces nosotros estamos en un momento que pensamos que ya no hay más solución para mí, ¿no? Un momento difíciles en la vida, cualquier situación que sea que nosotros estemos pasando. Cada uno de nosotros tenemos momentos, ¿verdad?, en la vida. Momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos con problema familiar o con alguien conocido. Nos llegan momentos difíciles, ¿cierto? Pero en cada momento difícil de nuestra vida siempre nosotros tenemos que tener claro que Dios tiene una solución. Así como el carcelero pensaba que era su fin, para Dios era el inicio de su vida, ¿cierto? Porque cuando Dios empezó a tratar y a obrar en él, a tener vida de verdad, ¿no? Entonces cuando nosotros confiamos en Dios y a veces nosotros tenemos nuestra mente nula, no sabemos pensar, nuestros ojos están ciegos, no podemos ver, ¿cierto?, el camino. Sin embargo, Dios utiliza a otras personas. Dios utilizó a Pablo, ¿cierto? Dios utilizó a Pablo para que este hombre encontrara vida, ¿no? Y Dios utiliza a otras personas. ¿Cuántas veces Dios no ha utilizado a personas incrédulas para bendecirnos a nosotros? ¿Cuántas veces? Yo lo he visto en mí un montón de veces. Entonces las situaciones en que nosotros nos encontramos en un momento actúa cada uno de nosotros. Pasamos por momentos difíciles. Pero esos momentos difíciles tienen que ser en Dios. Llevarnos a Él. Creer en nuestro Señor Jesucristo. La forma en que hizo este carcelero es que cogió a Pablo y a Silas, lo llevó ¿a dónde? A su casa. ¿Y tú has llevado a Dios a tu casa?
¿Tú le has dicho a Dios, ven a mi casa? Como Zaqueo le dijo a Jesús, Maestro, hoy tú tienes que venir a cenar conmigo a mi casa. Y muchas veces nosotros no le dejamos entrar. Muchas veces nosotros dejamos afuera. Y no lo dejamos entrar. Pero nosotros tenemos que ser como el carcelero. Traerlo a casa. Para que todos los que estén en casa seamos bendecidos por Dios. ¿Crees? Es la frase, hermano, que nosotros debemos declarar. Creer en el Señor Jesús. Creer en el Señor y será salvo. Y Él nos va a librar de muchas cosas, ¿no? Él nos libra a cada momento de muchas cosas. Pablo y Silas en todo momento fueron controlados por el Espíritu Santo. Y tú me dirías, pero ¿cómo así que fueron controlados por el Espíritu Santo? Sí. Como hemos seguido el capítulo, vimos que fue controlado por el Espíritu Santo a ir a ¿dónde? A Macedonia. De Macedonia pasaron y hasta llegar a Filipos. Fueron guiados por el Espíritu Santo al hablar con Lidia allí en el río para que ella aceptara al Señor, a reprender al demonio de esta chica que estaba atormentándole. Fue guiado por el Espíritu Santo. Al orar y cantar después de ser azotados en la cárcel, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Al hablar al carcelero también estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. A decir que eran ciudadanos romanos, también. Al ir donde Lidia nuevamente a consolarlo, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero también fueron guiados por el Espíritu Santo cuando ellos callaron. Estaban allí ellos, la multitud, se agrupó allí la multitud y los magistrados dicen que le quitaron la ropa, le rasgaron la ropa. Le avergonzaron públicamente y le azotaron públicamente. Y ellos no dijeron, nosotros somos soldados romanos. Ciudadanos romanos. Ellos no dijeron absolutamente nada. Se quedaron ahí aguantando la desnudez y los fuetazos que le estaban dando. Y no dijeron absolutamente nada. Pudieron verse defendidos o no. Pero si ellos se hubieran defendido, entonces no dejaban que el Espíritu Santo obrara y lo llevara a la cárcel para que el carcelero y toda su familia fueran salvos. ¿Ven el propósito de Dios? El Espíritu Santo cuando guía a la persona. Porque ellos podían haber sacado ahí su documentación y defenderse, ¿cierto? Y librarse de ir a la cárcel. Pero aquel grupo de personas no iba a conocer a Cristo Jesús. ¿Ven cuando a veces nosotros tenemos que aprender a callar y soportar las pruebas, las dificultades para que luego lleguen las bendiciones? Y ser bendecidos nosotros y poder bendecir a los demás? Si eres cristiano, ni se hubieran escrito aquí en la Biblia, tampoco tuviéramos nosotros yendo ahí, no nos hubieran consolado a nosotros, ¿cierto? Bueno, si eres cristiano, debemos de recordar por qué todos, Romanos capítulo 8, versos 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y si no eres cristiano, su vida se llenará de gozo, al igual que la del carcelero. Al creer en Dios, Él cambiará tu temor en libertad espiritual. Ha cambiado mi lamento en baile, y
Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Cambia, nos da gozo, nos transforma. ¿Verdad? Nosotros tenemos que dejar que Él venga a nuestros corazones, que Él more en nuestra vida. Encontramos a este hombre que llevándolo a su casa, llevando a personas desconocidas a su casa, le invita, le prepara un buen banquete. Encontramos a Jesús diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es lo que tenemos que dejar, que él cene con nosotros. Amén.